No parece que ya va a sonar la final trompeta y Cristo va a regresar. ¿Cuánto espera la segunda venida de Cristo? La Biblia dice que hay una corona de vida para todos los que aman su venida. Qué preciosa asistencia tenemos hoy, cómo la iglesia se va fortaleciendo y cada vez llegan más amadas personas, porque en realidad ustedes son un gran estímulo para nosotros, con su asistencia y con su presencia, con un desafío de fe. Este grupo pequeño de hermanos, que comenzó con una célula de 5 hermanas, nos hemos lanzado en este proyecto de arrendar este lugar con un solo fin. Aquí no hay búsqueda de gloria personal, de una gloria grupal, sino que toda la gloria es para nuestro Dios. Él no comparte su gloria con nadie. A Él sea todo el avance, toda adoración. Entonces, que ustedes lleguen, rostros nuevos, cada día crece más la asistencia. Hoy tenemos una hermosa asistencia. Todo esto alegra mi corazón, el corazón de los hermanos y hermanas, y también sobre todo el corazón de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. También esto de que los cultos de la semana cada vez son más estimulantes, más alentadores, porque un culto, si bien esencialmente persigue el fin de adorar a Dios, de glorificar el nombre del Señor, no obstante, también el culto, bíblicamente hablando, tiene otros fines. Uno de los fines es que crezcamos en doctrina, en conocimiento de la palabra, porque el que está bien basado en la palabra desarrolla su fe y es más fuerte su caminar cristiano. Pero también la Biblia dice que el congregarnos trae comunión, trae la alegría de verlos, Salmo 133, que esta comunión hace que se atraiga la presencia de Dios, porque la Biblia dice que donde estamos todos los hermanos juntos ahí en armonía, allí hay bendición y vida eterna. Por eso todo esto es una cosa muy bonita. En los martes cada vez más el grupo es más granítico, igualmente el jueves, 19:30 horas, y los varones estamos el miércoles ahí a las 20 horas. Las hermanas cada vez más crecen en su número, en su comunión. Tuvieron un culto precioso el jueves, y también nuestros jóvenes ayer con una asistencia linda de jóvenes de distintos lugares tuvieron una fiesta. Esto se está transformando cada vez más en un pequeño montoncito de nieve que comienza a rodar y va agrandándose y va agrandándose cada vez más. Pero la nieve es muy helada. Diríamos, ¿cómo lo describiríamos para que sea más calientito cuando hay frío en estos días? Amén. Pero ya lo comparé con la nieve, que es bella, me produce frío de inmediato, pero en fin, ustedes entienden la metáfora. Saludos a todos los que han llegado hoy a las visitas, a todos en el amor de Jesucristo el Señor. Y quiero compartir lo que es la suprema misión de la iglesia, lo que es la palabra, la orden perentoria que dio el Señor Jesús a sus seguidores, discípulos de todos los tiempos. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Quiero saludar a todos. De Alemania nos escuchan. Miren, qué bonito es esto. Nos llegó un saludo de Francia. Hay un grupito en Francia que se reúnen a escuchar nuestro culto, a participar de nuestro culto. Y nos llegó su saludo y les saludamos aquí en el amor de Jesucristo el Señor. De Argentina hay hermanas, hermanos, personas que nos están escuchando y siguen todo nuestro culto. Y así comenzamos con 40 personas que nos seguían, 100 personas que nos seguían en nuestro culto, pero ya la última semana se han contabilizado más de 2.000 personas que participan de nuestro culto. Qué bonito que es esto. Dios sea glorificado en todo. Libro de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Palabras de Jesucristo que dicen así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Somos una generación que enfrentamos grandes obstáculos hoy día, en este tiempo, para cumplir la suprema misión de la iglesia, que es la evangelización del mundo. El más grande mandato que existe es predicar el evangelio. Orden perentoria de Jesucristo el Señor. Pero hoy día existen grandes obstáculos para predicar el evangelio. Hace unos 50 años, un año me falta para cumplir 50 años de ministerio, predicando el evangelio en este país y también en el extranjero. Privilegio que Dios me ha dado desde que me llamó a predicar el evangelio. Y yo le digo que hace unos 50 años predicábamos entusiastamente el evangelio de Cristo. Y a mí me parece que en ese tiempo el corazón del chileno estaba más blando para recibir el evangelio. Se nos escuchaba con más atención, con más curiosidad. Se llenaban los edificios. ¿Cuántas veces prediqué? Ante miles de personas, estadios, gimnasios repletos de personas. Pero hoy día notamos que la cosa ha cambiado. En la actualidad enfrentamos apatía, enfrentamos indiferencia. Y sabe usted también que en la sociedad se ha perdido la confianza en los cristianos. Eso es muy evidente. La gente critica, habla de manera negativa respecto a los cristianos. También hay mucha gente que con el tiempo primero perseveraron en el evangelio, hicieron una decisión por Jesucristo. Muchos inclusive fueron bautizados. Sin embargo, y suman miles, se han quedado en sus casas y no están perseverando. Y también me doy cuenta que hay muchos cristianos que son bastante nominales. Como dice el libro de Apocalipsis, tienen nombre de que viven pero están muertos. Llevan solamente el rótulo de cristianos, de evangélicos, pero no perseveran, no sirven a Cristo. Como dijo Jesucristo, no adoran a Dios en espíritu y verdad. Eso lo estamos viendo. Y son grandes obstáculos cuando llega el momento de predicar el evangelio. Y entonces nos preguntamos, yo me pregunto, si de todas maneras tenemos que predicar el evangelio, porque es una orden perentoria de Jesucristo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evangelizar, vamos a predicar el evangelio y tener éxito en la predicación del evangelio? Lo primero, y les digo esto de todo corazón, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que seguir predicando. No importa cuál sea la forma de ser del vecino, de la vecina, del amigo, de la persona respecto al evangelio. Tenemos que seguir predicando. El libro de los Salmos, el número 11, dice: si los cimientos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo, el que ha sido salvado? Si los cimientos morales en la sociedad han sido destruidos, ya no se está creyendo en la familia. Las reglas morales antiguas se están quebrantando. No quiero mencionar reglas que se han quebrantado, reglas éticas, morales, porque ustedes ya las conocen. Y sería repetir esto para que, pero ustedes son testigos de lo que está pasando en la sociedad. Ahora Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio. Vayan y anuncien el evangelio a todo el mundo. Y mira que no dice en general a las personas, sino que a toda criatura. Nosotros tenemos la costumbre de ver a la gente como una masa de gente. Tenemos esa costumbre de ver a la gente como una masa de gente, como un colectivo. Pero mira, la Biblia dice que Dios dice que debemos predicar a toda criatura. Dios te mira a ti individualmente. Tú vales mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios. Yo valgo mucho para Dios. Dios se preocupa de ti personalmente. Dios sabe lo que haces diariamente.
cuando te acuestas, cuando te levantas, tu trabajo, tus situaciones. Dios te ama a ti como criatura individualmente, personalmente. Está atento de ti, lo dice la Biblia. Pero aunque prediquemos a veces sin ver un alma que se convierte y que nos parecemos a esos pescadores de Galilea que pasaron toda la noche tratando de pescar un pez, pero no sacaron nada. Y allí estaban con su frustración. Y a nosotros nos parece a veces que lanzamos la red, pero no pescamos nada. De todas maneras, la orden perentoria de Jesucristo es seguir predicando, seguir anunciando el Evangelio. Debemos entender algo que es muy importante, que quien atrae las almas, quien atrae los cardúmenes, es nuestro Señor Jesucristo. A Él no le cuesta nada, y lo estoy viendo hoy día, porque si ustedes pueden mirar la cantidad de personas que tenemos en nuestro culto hoy día, es tremenda. Como Dios me consuela. Lloro mucho hoy día. Digo, me levanto, no me levanto a esa hora. Los domingos me levanto a las 6:30 de la mañana, dejo el despertador. Pero hoy día desperté, dormí muy bien anoche y miré el reloj 4:45 de la mañana y me levanté y estuve en la presencia de Dios y le decía al Señor: rompe el hielo, Señor, derriba la muralla, Señor. La Biblia dice, Señor, tu escritura dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derriba el muro de Jericó, ablanda los corazones, atrae las almas. Y yo creo que Dios me respondió esa oración. Qué preciosa asistencia tenemos en esta mañana, leyendo los movimientos de cosecha de alma de la historia. Yo quedo impresionado de cómo se hizo. Por ejemplo, John Wesley. Ustedes saben que después de la reforma protestante del siglo XVI con Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, que transformó el mundo, que revolucionó el mundo, las 95 tesis que presentó Martín Lutero, después de ese gran movimiento de la Edad Media, de renovación de la iglesia, vino el movimiento wesleyano. Un hombre catedrático, egresado de una importante universidad de Inglaterra, un doctor especialista en hebreo, en griego, un erudito. Ese hombre estuvo ministrando en los Estados Unidos primero, en Georgia, y la biografía de él dice que fracasó en su ministerio. Volvió triste a Inglaterra y estaba frustrado. Muchas veces eso le pasa a los ministros de Dios que son llamados. Pasa un tiempo largo en que no ven grandes cosas. Y Juan Wesley en aquella noche se dirigió al culto en la calle Aldersgate sin ganas. Iba frustrado, había regresado de Estados Unidos fracasado como ministro. No había tenido resultados allá. Se dirigió a la calle Aldersgate, al culto, donde se reunían los hermanos, y cuando se sentó, alguien pasó al frente y leyó el prólogo a la epístola a los romanos de Martín Lutero. Y mientras ese varón leía el prólogo, John Wesley comenzó a sentir un fuego en el corazón, un fuego muy especial. Después todos los seguidores de Wesley y los metodistas sentían ese fuego en el corazón y su vida fue transformada. Entonces, como era anglicano, empezó a predicar de este renovar en el espíritu. Y la iglesia anglicana le dijo: no lo queremos así, con esa pasión, con ese entusiasmo, no lo queremos así. Y no lo aceptaron, siendo un anglicano, Wesley, no queriendo dejar la iglesia anglicana, una iglesia evangélica. Hay iglesias que han llegado a tal frialdad, a tal tibieza, que cuando hay un fueguito por ahí en el corazón de algunos cristianos no les gusta, no les agradan los amenes, los glorias a Dios. A nosotros sí nos agradan, porque agradan el corazón de Dios. Entonces, cuando a John Wesley no lo quisieron aceptar en su modo, en su forma apasionada de predicar en la iglesia anglicana, él dijo: mi parroquia, mi iglesia va a ser el mundo.
Y comenzó a predicar en los cementerios, en las calles, en las esquinas de calles. De ahí que los metodistas pentecostales aprendieron a predicar en las calles cuando vino el avivamiento de 1909 en Chile y miles se empezaron a convertir. Ese movimiento fue extraordinario. Después tuvimos otro movimiento, George Whitefield, que tremendo. Miles de personas se reunían para escuchar a este apasionado predicador, lleno del Espíritu Santo, y se convertían. Trajo avivamiento a Inglaterra, a los Estados Unidos. Doquiera iba, la gente comenzaba a llorar cuando Whitefield predicaba. ¿Qué decir de Jonathan Edwards? La Nueva Inglaterra. ¡Qué hombre más extraordinario! ¿Sabe usted que él, cuando vio la frialdad de Enfield, el lugar donde pastoreaba, nadie se convertía? Él empezó a orar y a ayunar. Era un hombre lacónico para orar, alto, medio jorobado, de lentes de esos gruesos. Era tan miope que tenía que acercarse así para leer su sermón. Había ayunado 3 días y 3 noches porque no aguantaba, no soportaba la frialdad de la iglesia. Ni uno se convertía. Y ese día pasó al frente a predicar y leyó su sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Y mientras leía su sermón, comenzó la gloria, cayó el fuego. Y la gente arrancaba de los asientos, se venía a agarrar de las columnas, pensando que el infierno estaba debajo de sus pies. Algunos en el asiento estaban agarrándose de los asientos, pensando que iban a caer al infierno, al fuego eterno, pecadores en las manos de un Dios airado. Alguien salió corriendo por el pasillo y le fue a gritar a Edward: tenga compasión de nosotros, señor Edward. Y comenzó el avivamiento toda la noche. La ciudad de Enfield tenía sus casas encendidas con las luces y la gente lloraba y se lamentaba por sus pecados. ¿Qué hablar de Carlo Fini, el abogado convertido en 1821? Recién había comenzado a ejercer la abogacía y escondía la Biblia, aunque era evangélico presbiteriano, le daba vergüenza. Y ese día dice que sintió una manifestación, sintió como que Jesucristo estaba a su lado, se arrepintió y Dios lo levantó. Saben que en esos años, 1800 y tantos, se convertían hasta 50,000 personas por semana. La gente empezaba a caer conmovida, llorando, y no sabían por qué. Y alguien decía: seguramente llegó Carlo Fini a la ciudad. Tremendos avivamientos. Y hablando un poco más contemporáneamente, ese avivamiento con el doctor Shaw, Paul Young Shaw, tuve el placer de conocerlo en Europa, de saludarlo un ratito. A este hombre tan pobre allá en Corea del Sur, que le alcanzaba para comer un poquito de arroz al día, una vez al día. Este hombre que se enfermó de los pulmones, de tuberculosis. Este hombre que lo iban a sacar del lugar donde estaban muertos. Y entonces la hermana que llegó a ser su suegra, la hermana Choi, oraba por él debajo de la camilla. Cuando el médico había dicho: preparen el funeral, porque dentro de pocas horas él muere. Y la hermana Choi lloraba ahí debajo de la camilla y hablaba otras lenguas y oraba delante de Dios. Y de pronto, en la agonía, este joven pastor Shaw tuvo un sueño. Él vio que una serpiente constrictora se acercaba a él, de esas serpientes gigantes constrictoras, y venía a él y lo iba a torcer y lo iba a matar. La enfermedad, la serpiente. Pero de pronto se levantó una nube de gloria del otro lado del Jordán en su sueño y avanzó sobre la serpiente y la destruyó. Y despertó y le dijo a la hermana Choi: estoy sano. El Señor destruyó la serpiente. El Señor destruye la serpiente. No importa cómo nos quiera atacar el diablo, enfermedad, lo que sea. Y Cristo tiene todo poder. Y la oración es tan importante. Glorifico el nombre de Dios. Avivamientos extraordinarios. El pastor Cho, ese pobre pastorcito, hace poquitos años murió. Ya el hombre desgastado, más de 80 años, seguí toda su historia, lo amé mucho, lo aprecié, sincero de Dios. Levantó la iglesia más grande del mundo. ¿Sabe que esa iglesia, un solo templo,
una sola iglesia, tiene 800,000 miembros. O sea, pueden llenar el Estadio Nacional no sé cuántas veces. Una sola iglesia. Ese humilde pastor. Y así hay casos en el mundo de gente que levantó grandes ministerios, que tuvo grandes cosechas de almas. Y aquí viene entonces el asunto que quiero enfatizar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se han ganado las grandes cantidades de almas en la historia? ¿Cómo se ha hecho? Como está escrito en la Biblia. Creyeron en lo que fue la iglesia apostólica. La iglesia apostólica se movía en el poder del Espíritu Santo de Dios. Todos estos hermanos y hermanas, iglesias que han ganado multitud de almas, lo han hecho volviendo a los patrones apostólicos. Ustedes saben que la iglesia se fortaleció un día de fiesta, un día de Pentecostés, cuando entró el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas estas iglesias, todos estos ministerios que han ganado multitud de almas se volvieron a la iglesia apostólica para mirarla y buscaron ser investidos de poder de lo alto. Y de esa manera comenzó la cosecha que Dios tenía para ellos. Ellos buscaron ser investidos de poder de lo alto, con manifestaciones del Espíritu Santo, con dones, hablar otras lenguas, profetizar, sanar enfermos, obrar milagros, tener profecía, ciencia, sabiduría, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, dones del Espíritu. Ustedes recordarán que así comenzó la iglesia primitiva, cuando el apóstol Pedro fue enviado a buscar para que vaya a Cesarea, porque Dios le había hablado al centurión Cornelio, que envía a buscarlo. ¿Qué dijo Pedro? Pedro nos preparó un gran discurso. Pedro les comenzó a hablar de Jesucristo, del Evangelio, que Él murió, que Él resucitó, que Él vive, y porque Él vive nosotros vivimos. Pedro les habló de eso, que Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y estaba en lo mejor Pedro hablando, dice la Biblia. Él ni siquiera se lo imaginó cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los congregados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así comenzó la iglesia. En Éfeso pasó lo mismo, en Corinto pasó lo mismo, en todas partes, en Samaria sucedía lo mismo. El Espíritu Santo caía y la gente era investida de poder de lo alto. La gente primitiva vivió bajo la dirección del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Pablo quiso ir a predicar a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Quiso predicar en Asia, nuevamente el Espíritu Santo se lo prohibió. Y en la noche tuvo una visión el apóstol Pablo, una visión donde se le aparecía un varón macedonio. Y el varón macedonio le dijo: pasa a Macedonia y ayúdalo. Para allá lo envió el Espíritu Santo. ¿Cómo eran dirigidos por el Espíritu Santo? Cuando hubo una junta de apóstoles para dirimir un tema que era muy importante en ese tiempo, la Biblia dice al final, ellos dijeron: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Él quiere dirigirnos y Él quiere llevarnos a lo mejor, con señales confirmativas, con milagros, maravillas y señales. En un pueblo llamado Listra, que me gusta esta historia, el apóstol Pablo con el hermano Bernabé fueron a predicar en el pueblo llamado Listra, y la Biblia dice que había un hombre que era inválido de nacimiento y que estaba atento a Pablo. Y yo siempre me lo imagino cuando leo ese pasaje, como el hombre tenía sus ojos puestos en Pablo. Y la Biblia dice que Pablo, viendo que el hombre tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate. Y al instante la parálisis lo dejó. Por todas partes los endemoniados eran liberados, los cojos eran sanados, los paralíticos eran restaurados. ¡Qué cosa más extraordinaria! Los muertos resucitaban. Una iglesia así, poderosa,
atraía a las multitudes con una iglesia dada a la alabanza y la adoración. Me gusta un pasaje en los Hechos donde dice la Biblia que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. Oh hermano, yo te pido que no pares. Recién cuando cantábamos al Señor, daban ganas de levantar las manos, de glorificar al Señor. Yo grité unos cuantos amenes, unos cuantos aleluyas. Recordé al rey David cómo él danzaba, aunque lo criticó su mujer, porque consideró que él se rebajó al danzar y glorificar a Dios. Por favor, que aquí no se limite la alabanza, que haya adoración, que haya alabanza. Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos lo pueden creer eso? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Como anhelo aquí una irrupción del Espíritu Santo. Cómo lo deseo, que de repente el Espíritu Santo venga como en Cesarea, caiga sobre nosotros y hay una irrupción de gloria aquí. ¿Sabes tú que en un día Dios llena este lugar? Y tendríamos que hacer más de un culto, 2, 3 cultos, porque la multitud haría fila aquí, porque caería la gloria del Señor. ¿Lo desean ustedes eso? Aleluya, yo lo deseo, como en Pentecostés lo deseo. Como cuando Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento y se convirtió en la multitud, también lo deseo. Yo lo espero, yo lo anhelo, estoy expectante que esto suceda. Vivo orando, vivo clamando por las noches, durante el día, Señor. Aviva tu iglesia, por favor. Necesitamos fuego, Señor. Necesitamos tu poder, Señor. Lo deseo de todo mi corazón. Yo creo que viene y se va a sentar aquí una gloria pesada. Como cuando las frazadas nos comienzan a cubrir, cuando nos vamos a acostar, va a venir una gloria aquí y se va a posar sobre nosotros. Será una intervención soberana y de gracia de nuestro Dios. Viene, ya viene. Estemos atentos, orando, sirviendo y alabando a Dios fervientemente. Ya viene esa gloria. Ya se va a manifestar esa gloria. La gran pregunta es cómo ganaremos las almas. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo con el poder del Espíritu Santo de Dios ganaremos las almas. Y Él está aquí, mi Señor, en medio de gloria, para ser glorificado. Pónganse de pie. Pónganse de pie.